Telecaribe presenta El Contenedor, Defensoría del Televidente. Opiniones, sugerencias, análisis. Escuchamos a las audiencias. El Contenedor. Hola a todos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Hace unos meses se estrenó en nuestro canal el programa Sentir Positivo. En el mismo se buscaba contar historias de minorías del Caribe colombiano. Afrodescendientes, población indígena, ciudadanos con alguna condición de discapacidad, población LGTBI. De todos estos grupos se escogieron personajes y se presentaron historias con un toque positivo, que buscaban precisamente alejarse de ese cierto tono victimista con que tradicionalmente se ha buscado contar estas historias en los medios de comunicación. ¿Se logró salir de ese tono victimista? ¿Se buscó y se logró como se quería contar esas historias con un tono positivo? ¿La inclusión tiene un verdadero lugar en los medios de comunicación o se acude a ella de vez en cuando más por compromiso que por convicción? Ese es nuestro tema de hoy en El Contenedor y al respecto le preguntamos a los televidentes del Caribe colombiano. Veamos. Personalmente creo que no. Pues en realidad sí, creo que sí, es muy interesante a que los medios se dirijan hacia estas comunidades, tanto como media y Alta Guajira, por decirlo así, como mi caso, como indígena, para que puedan ver un poco más la cultura de ellos y hacerla saber. En algunos casos sí, o sea, no como de pronto quisiéramos, pero sí en algunos casos se ven. Y estas preguntas también se las formulamos a algunos representantes de estas comunidades. Veamos. Digamos, desde los años 90 ha habido una presencia cada vez mayor de la comunidad afrodescendiente en los medios de comunicación. Sin embargo, digamos que no ha alcanzado la representatividad que debería tener una minoría que tiene mucho más de 11 millones de habitantes. Entonces, creo que aún no se logra, digamos. Desde Caribe Afirmativo tenemos que reconocer que en los últimos años los medios audiovisuales de Colombia han marcado un gran interés por darle participación a los grupos históricamente discriminados o excluidos. Los medios noticiosos, particularmente las noticias de país, han venido mostrando en los últimos años de manera muy certera las necesidades, pero también los avances y los requisitos que tiene la sociedad colombiana para incluir grupos históricamente discriminados. Por ejemplo, hemos tenido una gran cobertura de la necesidad de los grupos afrodescendientes, de los grupos indígenas, de las personas LGBT, las demandas de las mujeres, de los grupos juveniles, y creemos que esa solicitud en la franja de los medios audiovisuales, sobre todo de noticias de país, han ido creciendo por fortuna de manera positiva. Se ha hecho un reconocimiento importante a la participación de las minorías, no solamente en los contenidos de los medios de comunicación, sino también al acceso a estos mensajes a través de los medios de comunicación. Es decir, por un lado, sí se están haciendo unas estrategias interesantes para que la población, por ejemplo, con discapacidad, pueda acceder a los contenidos mediáticos. El closed caption es uno de esos, los subtítulos es otro, en fin, yo creo que ahí se ha empezado a hacer un esfuerzo interesante. Falta muchísimo más que hacer, por ejemplo, en el caso de la población con discapacidad visual, poder tener una comunicación un poco más verbalizada en estos temas puntualmente de televisión. Y el tipo de formatos con el cual se ha trabajado con el pueblo afrodescendiente, con las minorías todas, digamos, gente con problemas de discapacidad cognitiva, motriz, etc.,
digamos que no han tenido, digamos, el respeto, por decirlo de alguna manera, en los medios. Lo que ha habido es una presencia tangencial por razones múltiples, fundamentalmente magazines, ¿verdad? Pero donde no hay un tratamiento a fondo y respetuoso realmente de estos sectores, de estas minorías. Bueno, pues yo creo que sí, porque de todas maneras todo mundo hoy en día pues hemos considerado la importancia que todos tenemos de darle el respeto a las diferentes personas, llámese como se llames y del color o raza de lo que sea. No, no creo, porque no se le ha dado el respeto que, como dice la Constitución, no le han dado el respeto ni el valor a la gente antes mencionada. Pienso que no, puesto que conozco un caso muy evidente de un amigo de la comunidad LGTBI, el cual es escritor y presentador y que ha hecho incursión en Telecaribe, pero no le ha ido muy bien. Las trabas que le han puesto pues le han impedido lograr todos los objetivos que él se ha trazado en su carrera tanto de escritor como de periodista. La llegada de personas de grupos históricamente discriminados y excluidos a los medios de comunicación ha generado un gran reto, y es el lenguaje incluyente o el lenguaje inclusivo. Efectivamente, al principio encontramos muchas situaciones de choque, es decir, llegaban, por ejemplo, personas en situación de discapacidad a ser entrevistadas a un noticiero o a un programa de opinión, y la manera como quien entrevistaba se dirigía a ellos era revictimizante o en ocasiones era excluyente o cosificante. Debe mejorarse muchísimo más todo el tema del respeto, la equidad, la tolerancia, porque siguen existiendo figuras de esta población que en muchos contenidos pues son tomados como burla o como tonos un poco de discriminación. Entonces, redondeando un poquito la respuesta, considero que sí, se han hecho avances interesantes y que el camino aún está por recorrer. Es muy significativo ver en canales regionales como Telecaribe, como Telepacífico, como Teleantioquia o los canales de cobertura nacional, series, documentales, crónicas especiales que empiezan a narrar la vida de las personas afrodescendientes, negras, palenqueras, indígenas, LGBT, mujeres, jóvenes, desde su particularidad, y creemos que es una forma de construir país. Por tanto, los celebramos y esperamos efectivamente que los medios audiovisuales de este país, sobre todo la televisión pública, sigan creando más y mejores espacios para abrir estos canales de comunicación a aquellos grupos que históricamente no han tenido espacios de representación en el país. Luego de la pausa continuaremos en el contenedor con una invitada muy especial en el estudio para precisamente seguir conversando sobre la presencia de las minorías en la televisión y los mensajes que sobre las mismas se están contando. Este es El Contenedor. El Contenedor, Defensoría del Televidente. El Contenedor, Defensoría del Televidente. Gracias por continuar con nosotros. En el estudio de El Contenedor tenemos una invitada muy especial, María Angélica Duque, periodista, comunicadora social, gestora del proyecto del programa Sentir Positivo, del que tuvimos la oportunidad de ver una temporada en nuestro canal regional. María Angélica, muchas gracias por estar con nosotros en El Contenedor. Muchas gracias, Alfredo, por la invitación, por poder estar aquí compartiendo en El Contenedor con ustedes. ¿Qué es Sentir Positivo? Sentir Positivo es un portal, el primer portal de noticias positivas de Colombia, en el que contamos cosas maravillosas que están sucediendo en la región, en Colombia, en el mundo. Y también tenemos un programa que sale por Telecaribe, que se llama así, Sentir Positivo, y en él contamos las historias hasta ahora no contadas de las minorías de nuestra región Caribe. ¿Cómo se gesta el programa de televisión Sentir Positivo? Bueno, quisimos unir dos ideas.
las noticias, la necesidad del contenido positivo, de contarle a la gente cosas maravillosas que están sucediendo con las minorías. Entonces, es dejar un poco al lado esa idea de que se tienen que contar estas historias desde la tristeza, desde el dolor, la miseria, y por el contrario, rescatar cuáles son esas herramientas que tienen los seres humanos, en este caso los que están en condiciones, digamos, de discapacidad, que son afrodescendientes, que son personas indígenas, pero ¿qué es eso que tienen, que les da el motor para vivir y vivir felices? Ahorita mencionaba una palabra que es miseria. De hecho, en los años 70 en Colombia, a través precisamente de los maestros del cine y la televisión del grupo de Cali, del Caliwood, se hablaba de la pornomiseria, de manera crítica, precisamente cuando se abordaba problemáticas sociales o se presentaba en los medios a las minorías con una mirada un poco condescendiente y victimista. Lo que ustedes proponen en Sentir Positivo es completamente lo contrario. ¿Creen que lo lograron? ¿Creen que en esta temporada de programas lograron precisamente salir de ese, digamos, estereotipo de la mirada victimista sobre las minorías? Sí, y lo digo más que con orgullo, con amor. Pienso que al escuchar testimonios como el de una joven que le fueron amputadas partes de sus brazos, de sus piernas, que perdió un bebé a los 5 meses de gestación, y que le preguntes, para ti, ¿qué es estar en condición de discapacidad? Y te dice, no, la discapacidad es algo que se han inventado para generar lástima. Y cuando tú te encuentras con testimonios tan contundentes como eso, es inevitable. O sea, el mismo personaje, la misma vida, la historia, te lo da todo. Y ya el televidente no tiene más nada que aceptarlo con amor y decir, bueno, digo yo acá, hey, deja la quejadera, mira todo lo maravilloso que puedes tener, mira las condiciones de otras personas y están igual haciendo lo que hace cualquier ser humano, intentando ser feliz, o mejor aún, decidiendo ser feliz. Sentir. El sentir implica tanto lo positivo como lo negativo. Se siente alegría y también se siente tristeza. Hace parte del sentir. En el programa, en el proyecto en general, ustedes han tomado la decisión de que el sentir sea positivo. De todas maneras, ¿no creen que, siendo uno aquí un poco abogado, que la tristeza, el dolor, también construye al ser humano y que podría tener en algún momento posibilidades de aparecer para encontrar de allí precisamente posibilidades de crecimiento? Por supuesto, y de hecho la realidad es la realidad. Y tiene eso, el dualismo, ¿no? Eso sucede. Las cosas terribles suceden y el dolor está ahí, es inherente al ser humano. Pero lo que nosotros proponemos es que ese no sea el único punto de partida. Que la gente no se identifique con el dolor para todo. Que no suceda esto, que tú llegas a una reunión, no conoces a otra persona y la única forma en que encuentras para vincularte con ese otro ser humano es, ¿viste lo terrible que sucedió? Acaba de suceder algo, no sé, un desastre, una violación. Entonces esas son las cosas en las que los seres humanos a veces caemos. ¿De qué manera me vinculo con el otro ser humano? Ahí es donde entra ese sentir positivo de nosotros. Cuando vamos a hacer nuestras historias, lo marcamos de tal manera que si bien se cuenta un episodio de tristeza, la realidad misma, ¿no? Pongamos en otros términos, duros, una situación difícil, dura, que generó en algún momento dolor, tristeza, frustración, bueno, pero ¿de qué manera lo voy a contar? Yo tenía un profesor que decía, las historias ya están contadas, la manera en que la cuentes es lo que va a hacer la diferencia. Y yo he decidido como profesional y como ser humano contar las historias desde un sentir positivo. ¿Cómo escogieron a los personajes de los programas de televisión? Hicimos investigaciones
con un equipo muy importante, de gente muy valiosa, decidimos buscar cuáles eran estas historias y estos personajes en los que pudiéramos en cada pregunta sacar algo bello, constructivo, amoroso y que nos dejaran, y esta es bella esta palabra, sorprender. Y así fue. Fueron apareciendo y tenemos afrodescendientes, indígenas, personas en condición de discapacidad, bueno, una gama de seres humanos hermosos que no deberían, LGTB por ejemplo, y no deberían tener clasificación. Y esa fue una de las grandes enseñanzas para mí. Por ejemplo, entrevistar a un joven LGTB y que me diga, no, a mí no me clasifiques, yo no soy una sigla. Y me incomodé y dije, uy, ¿y si yo fuera una sigla? ¿Cómo alguien me va a definir? Yo no soy eso, yo soy quien soy. No me vengas con eso. Y me hizo pensar, que es otro verbo maravilloso, cuando alguien te regala la posibilidad de incomodarte, tienes que acomodarte como sea. Y si es pensando, es mucho mejor. Ya seguimos en El Contenedor, conversando con María Angélica Duque acerca de sentir positivo. No se vayan. El Contenedor, Defensoría del Televidente. El Contenedor, Defensoría del Televidente. Karina es una mujer muy soñadora. La discapacidad prácticamente no existe. Yo no soy discapacitada, yo soy una persona diferente. Se hace necesario otra mirada a la vida. Mientras tengas claro hacia dónde quieres ir, aunque las circunstancias te digan que no, tú vas a llegar. Sentir positivo, el programa en el que les mostraremos las historias hasta ahora no contadas de las minorías de nuestra región. En Telecaribe se han hecho unos programas muy incluyentes. Conozco varios de estos especiales que Telecaribe ha trabajado. Creo que además el mensaje de la programación de Telecaribe es un mensaje de inclusión. Insisto, hay que seguir trabajando y creería que también podríamos apostarle en el canal a un contenido 100% incluyente que actualmente no lo tenemos. Y hay que celebrar, por ejemplo, que fue Telecaribe el primer canal regional de Colombia con una serie que se llama Crónicas Traslocadas, que empieza a hablar de la realidad de las personas LGBT, desde las personas LGBT mismas, y es un ejercicio que incluso los canales regionales le dan como ejemplo a los grandes canales nacionales, porque siempre pensábamos que esto iba a detonar era más en los canales nacionales por estar asentados en Bogotá, pero más fácil se hace desde el canal regional, y es empezar a invitar a los grupos poblacionales a que también tengan franjas en el espacio televisivo. Telecaribe ha tenido programas, digamos, puntuales. Tuvo un programa que era dedicado a lo dancístico y a lo musical folclórico, ¿verdad? Y eso es una parte, pero no hay un programa realmente que se plantee como un programa de las minorías afrodescendientes, donde se muestre, digamos, distintas facetas de su vida, no solamente desde sus problemas de tipo crítico, como vivir en las periferias, ¿sí? Como ser minorías en los empleos en la ciudad, como ser minorías en las universidades, es decir, develar el problema de la discriminación desde esas situaciones reales. ¿Cuál es el mejor aporte que pueden dar los medios de comunicación audiovisuales a la agenda del reconocimiento de los grupos poblacionales? La respuesta es hacer uso y hacer masivo el uso del lenguaje inclusivo. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Llamar al otro y reconocer al otro como el otro se reconoce, como el otro o la otra se enuncia. Y ahí es el mayor reto que tenemos en Telecaribe.
Gracias por continuar con nosotros en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, hoy conversando acerca de sentir positivo con su gestora, María Angélica Duque. María Angélica, ¿cómo han percibido la respuesta de la audiencia del Caribe ante la propuesta de sentir positivo? Me ha superado encontrar a personas que no hacen parte de las minorías, digamos, que se sienten identificadas y que dicen que qué bello, pero cuando comienzan a hablar trascienden al qué bello, qué lindo este personaje. No, es qué dijo o qué hizo esa madre, ese padre, esa persona que les ha ayudado en algo relacionado con su vida, que se han preguntado, que se han cuestionado y han empezado a cambiar. Según ellos, no puedo comprobarlo tampoco, pero sí lo dicen, que les ayuda como elemento, como herramienta, como un flotador que te lanzan y tú te agarras de ahí. Entonces, obviamente, eso para mí y para el equipo es muy gratificante, porque no solamente se trata de las minorías, se trata de muchas personas que están viendo el programa y que se identifican, y ya con eso yo siento que la sacamos del estadio. Algo muy bello que se comentó en esta conversación que estamos teniendo hace referencia precisamente a cuando comentaba María Angélica sobre lo que le dijo un personaje al que entrevistaba, y es: yo no soy una sigla. Y también por lo conversado se habla precisamente de evitar ese estereotipo, ese señalamiento. Pero el programa tenía la intención de contar historias positivas sobre minorías. ¿Una segunda temporada de Sentir Positivo es posible? Y si es posible, ¿la mirada sería entonces más abierta a historias en general sin siglas? A mí me encantaría que el sentir positivo que tenemos en el portal se pudiera ver reflejado en la televisión, no solamente con las historias de las minorías, sino todo aquel que tiene una historia para contar, porque en este mundo nos falta más sentirnos amados y valorados. Y cuando hay otro que quiere validar tu historia, que se le hace importante lo que tú tienes para decir, la vida es mucho más fácil, más bonita, más grata. Entonces sí, le apostamos a poder contar otras historias de personas como tú o como yo. María Angélica, muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Muchas gracias por la invitación y espero volver a acompañarlos. Así será. Ya seguimos. Este es el programa de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. El Contenedor, Defensoría del Televidente. Claqueta. En la producción cinematográfica y audiovisual, la claqueta es una especie de pizarra en donde se anotan datos que permiten identificar las partes del video o filme que se está realizando. La claqueta se ubica al frente de la cámara por unos segundos para que quede grabada esa información, y con un sonido seco o una marca electrónica permite igualmente que el audio y el video se sincronicen si se graban por separado. La popular frase de luces, cámara, acción y el sonido particular que hace la claqueta, que es precisamente una especie de clac, hacen parte de la historia del cine y la televisión. Hemos llegado así al final de El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Recuerden que podemos estar en contacto a través del correo institucional y de las redes sociales. Aprovechemos la tecnología para estar en contacto. Nos pueden enviar ustedes sus videos por WhatsApp, por correo electrónico, y aquí los vamos a estar presentando. Y también, por supuesto, tratando de resolver las inquietudes que ustedes tienen sobre la programación del canal regional. Estamos para eso, porque juntos vamos a construir una mejor televisión. Hasta pronto.